Bienvenidos cinefanáticos, hoy veremos un nuevo video, comencemos. Recomendación de la película, Si tuviera 30. Esta película estrenada en el año 2004, dirigida por Gary Winnick y producida por Columbia Pictures, con colaboración con Revolution Studios, es protagonizada por Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer y Andy Serkis. Este filme nos cuenta la historia de Jenna Rink, una adolescente normal que sueña con ser una chica popular, formando parte del grupo de las 6 chicas más populares de la escuela, para así conquistar al chico que le gusta, Chris Grandi. A su vez, su mejor amigo Matt, un chico que le gusta sacar fotografías y un poco fuera de lo común, trata de convencerla de que ella es una chica genial y no tiene por qué cambiar para que la acepten en el grupo. Jenna no está convencida de esto y ese día organiza una fiesta de cumpleaños en donde invita a las chicas populares, pero estas la convencen de que les haga su tarea con el pretexto de que si lo hace podrán asistir a la fiesta de Jenna. Matt insiste que pertenecer a ese grupo no es buena idea, pero Jenna está decidida, así que se maquilla y se pone un sostén para poder parecerse a las modelos de su revista favorita Poise, ya que según la revista tener 30 años es la mejor experiencia de su vida, siendo exitosa, coqueta y próspera, por lo que Jenna desea tener esa edad para ser una mujer hermosa y exitosa, pero la realidad es que Jenna estaría cumpliendo apenas 13 años de edad. Antes de la fiesta, Jenna comienza a ensayar sus pasos de baile de sus canciones favoritas, entre ellas Thriller, de la que se sabe la coreografía. Pronto Matt llega a la fiesta con un regalo para ella, una casa de muñecas de Jenna y unos polvos mágicos que pueden hacer realidad los deseos del corazón, los cuales esparce sobre la casa, pero pronto se ven interrumpidos por las chicas populares, entre ellas Tonton, la líder, y el crush de Jenna, Chris. Tonton convence a Jenna de jugar 7 minutos en el paraíso y la encierra en el closet con los ojos cerrados, convenciéndola de que Chris entrará a hacer lo que quiera con ella por 7 minutos, pero esto es en realidad una trampa para robar la tarea que les hizo Jenna y las provisiones de la fiesta. Matt, quien había salido por su teclado, se da cuenta de esto y busca a Jenna en el closet, solo para darse cuenta de que ella esperaba a alguien más. Jenna se molesta al darse cuenta de que todos los de la fiesta se han ido y culpa a Matt. Jenna comienza a desear con todo su corazón tener 30, ser coqueta y próspera, justo en el momento que los polvos que estaban sobre la casa de muñecas caen sobre Jenna y la transportan al año 2004. Jenna despierta confundida en un apartamento en New York, donde se da cuenta de que ha crecido, es una adulta y su deseo se ha cumplido. Toda confundida huye del departamento al encontrarse con un chico desnudo en su bañera que intenta seducirla. Al escapar se encuentra con una colega de su trabajo llamada Lucy, que la lleva a su oficina dentro de la revista Poise, la revista que tanto amaba leer, donde se ha llamado a una junta, ya que la revista está en números rojos, debido a su competencia Sparkle, que le copia todas las ideas y portadas de cada mes. Llena de desesperación, esta intenta localizar a Matt, quien también vive en Nueva York, solo para descubrir que al igual que ella, este ha crecido y que han pasado 17 años de su vida que no puede recordar, a lo que Matt le dice a Jenna que ya no son amigos desde hace años, lo que causa que Jenna tenga un ataque de ansiedad y Matt la ayuda a llegar a su departamento. Jenna le pregunta a Matt sobre lo que no recuerda, y este le dice que Jenna dejó de hablarle en su fiesta de cumpleaños, en la que le lanzó la casa de muñecas, se volvió líder de las 6 chicas populares y fue reina del baile con Chris Grandi. Jenna se da cuenta de que tiene la vida que siempre deseó. Jenna se entera que Tonton era en realidad su amiga Lucy, quien se operó la nariz y se cambió el nombre. Justo en ese momento recibe una llamada para confirmar una limusina que la llevará a una fiesta y ella invita a Matt, pero este dice no estar seguro y se retira. Jenna enseguida se arregla para la fiesta, descubriendo todo el guardarropa y accesorios que tiene a su disposición. Al llegar a la fiesta, Jenna llama a Lucy por su otro nombre y esta se sorprende. En el evento, Lucy y Jenna se topan con la editora de Sparkle, Trish, quien las insulta y se burla de que pese a lo increíble del ambiente, la fiesta se vuelve un fracaso, por lo que el jefe de Jenna, llamado Richard, convence a
Jenny para salvar el evento y esta utiliza su coreografía de thriller para amenizar el ambiente. Matt llega a la fiesta de sorpresa y esta lo convence de bailar con ella, dando vida a la fiesta. A partir de este momento, Jenny acepta su vida como treintañera, comenzando a disfrutar de las ventajas de ser adulto, las compras, los lujos y la libertad, llevando la vida que tanto soñó y cumpliendo la expectativa de ser exitosa, bella y próspera. Pero pronto Jenny se da cuenta de que no todo es perfecto, ya que descubre que no es una buena persona, no visita a sus padres en Navidad, encuentra a su amigo Matt con su prometida Wendy, a semanas de casarse, su novio es un jugador de hockey que solo desea tener intimidad con ella, que la revista Poise está a punto de quebrar y debe rediseñar todo el concepto. Su amiga Lucy ha decidido abandonarla en el proyecto. También tuvo una aventura con un hombre casado, y todas las personas a su alrededor la odian o le temen. Esto lleva a Jenny a un ataque de ansiedad y huye a casa de sus padres, arrepintiéndose de las decisiones que ha tomado y de que ya no tiene 13 años, dejando pasar la mejor etapa de su vida. Su madre la consuela diciendo que los errores definen y hacen mejor a una persona, es por eso que Jenny trata de mejorar la versión anterior de sí misma. A su vez, recuperando la amistad con Matt, de quien poco a poco descubre que se ha enamorado, y este le corresponde, comenzando a dudar de si debe casarse o no con Wendy. Esta película es una excelente recomendación para todo público, ya que maneja ambas perspectivas, la primera desde la niñez y la urgencia de los niños por un deseo incesante y apresurado por crecer, así como la perspectiva de un adulto, de la nostalgia por empezar de nuevo y remediar los errores de su vida, las decisiones y las consecuencias. Esto se refleja cuando, al reinventar la revista, Jenny se enfoca en la inocencia, las experiencias y los valores que se dejan atrás cuando crecemos, lo vacía que se vuelve la vida y la importancia de recordar nuestra propia bondad, así como asumir las consecuencias cuando Lucy descubre que Jenny saboteó la revista y vendió información, y de cómo Matt le declara su amor a Jenny, recordándole que ahora de adultos debe asumir su boda con Wendy, ya que pese a solo tenerle cariño a esta, es lo correcto, pese a que en el fondo su único amor ha sido Jenny, dando a entender que al crecer dejamos atrás los sueños y sentimientos, haciendo lo necesario para sobrevivir o simplemente dejando ir lo que deseamos. Sin duda una película para reflexionar para aquellos que ahora somos adultos, sin duda una película a la que le damos una calificación de 8. Antes de concluir este video, quiero decirles a todos mis cinefanáticos que he llegado a la edad de los 30 años, y es por eso que este video es especial, ya que ahora me toca vivir esta emocionante etapa de mi vida, con lo bueno y lo malo que conlleva, así como vivir la experiencia de tener 30, ser coqueta y próspera. Muchas gracias por ver este contenido. No olvides suscribirte y darle like a este video. Si quieres más contenido interesante, puedes ver nuestros otros videos. Hasta luego.